¿Qué es lo que más fácilmente puede alejarnos de Dios sin que siquiera lo notemos? ¿Qué pecado puede esconderse detrás de una buena imagen, de palabras correctas e incluso de una apariencia religiosa? La lección de esta semana nos confronta con un enemigo silencioso, profundo y peligroso: el orgullo. Un pecado que muchas veces vemos con claridad en otros, pero que rara vez reconocemos con honestidad en nosotros mismos. Y frente a ese espíritu de autosuficiencia, la Biblia nos presenta el camino opuesto: la humildad. No como debilidad, sino como la actitud del corazón que reconoce su necesidad de Dios. Como siempre, te invito a que antes de comenzar puedas elevar una breve oración en donde le pidas a Dios que abra tu mente y corazón para que puedas escuchar el mensaje que tiene para ti en este día. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas capítulo 14, versículo 11. ¿Qué principio tan contrario a la lógica humana? El mundo nos enseña a subir, a imponernos, a sobresalir. Pero el reino de Dios nos enseña algo muy distinto. La verdadera grandeza nace en la humildad. El orgullo no siempre se presenta de forma escandalosa. A veces no se ve como arrogancia abierta, sino como autosuficiencia, necesidad de control, deseo de reconocimiento o una tendencia a pensar que somos mejores que otros. Pero la lección nos recuerda que el orgullo comenzó con Lucifer. Antes de aparecer en la tierra, el orgullo ya había nacido en el cielo, y desde entonces ha sido una de las armas más destructivas del enemigo. Satanás sembró en el Edén la misma raíz que lo había destruido a él: la idea de que se puede vivir mejor lejos de la voluntad de Dios. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17, la Biblia nos advierte sobre el amor al mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y allí entendemos algo importante: el orgullo no solo tiene que ver con cómo nos vemos, sino con qué lugar ocupa Dios en nuestra vida. Porque cuando el yo ocupa el centro, Dios deja de ocupar su lugar. La lección también aclara algo muy útil: no todo aprecio por lo que hacemos es necesariamente pecado. Agradecer por los dones, capacidades o logros que Dios nos concede no está mal. El problema comienza cuando dejamos de darle a Dios la gloria y empezamos a vivir como si todo proviniera de nosotros. Y esa es una advertencia muy necesaria, porque todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que logramos proviene de Dios. Una de las escenas más impactantes del Evangelio la encontramos en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Dos hombres entran a orar. Uno se presenta delante de Dios exaltando su propia justicia. El otro apenas puede levantar la mirada y solo dice: Señor, ten piedad de mí, porque soy pecador. Y Jesús deja claro quién salió justificado. No fue el que parecía más correcto, fue el que reconoció su necesidad. Aquí encontramos una verdad profundamente espiritual. El orgullo nos impide vernos como realmente somos, mientras que la humildad nos permite acercarnos a Dios con sinceridad. Mientras más nos acercamos a Cristo, más conscientes nos volvemos de nuestra pecaminosidad. Y eso no debería desanimarnos, sino llevarnos a depender más de su gracia, porque en 1 de Juan 1:9 nos da una promesa preciosa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. El problema no es reconocer que necesitamos ayuda, el problema es creer que no la necesitamos. Y quizá una de las mayores evidencias de madurez espiritual no es cuánto hablamos de Dios, sino cuánta conciencia tenemos de nuestra necesidad de Él. La lección nos presenta a Moisés como un ejemplo extraordinario de humildad. Lo tenía todo para vivir una vida de poder, prestigio y comodidad en Egipto. Había sido formado en la sabiduría de una de las civilizaciones más influyentes de su tiempo. Humanamente hablando, tenía un futuro brillante por delante. Pero la Biblia nos dice que él prefirió otro camino. Prefirió identificarse con el pueblo de Dios antes que disfrutar los deleites temporales del pecado. Y eso revela una verdad muy importante: la humildad también se expresa en las decisiones que tomamos. Moisés tuvo que ser transformado.
Después de su error impulsivo en Egipto, pasó años en el desierto siendo moldeado por Dios, y ese proceso fue necesario para vaciarlo de sí mismo y prepararlo para servir. Por eso no es casualidad que más adelante la Escritura diga que Moisés era muy manso, el más humilde de los hombres. ¡Qué contraste tan poderoso! No fue grande porque tenía poder, fue grande porque aprendió a depender de Dios. Y eso también habla a nuestra vida, porque muchas veces queremos ser útiles para Dios sin haber sido primero quebrantados por Dios. Queremos servir, dirigir o hablar en su nombre, pero sin haber pasado por el proceso de humildad que forma el carácter. Y sin embargo, en la escuela de Dios, la humildad siempre precede al verdadero liderazgo. Después se nos lleva a una escena sorprendente. Los discípulos, después de caminar con Jesús, escuchar sus enseñanzas y ver su ejemplo, todavía estaban discutiendo entre ellos quién era el más importante. ¡Qué impresionante es esto! Aún estando tan cerca de Cristo, el orgullo seguía buscando espacio en el corazón humano. Y eso debería hacernos reflexionar seriamente, porque si los mismos discípulos lucharon con esto, nosotros no deberíamos pensar que estamos exentos. La lección cita una declaración muy fuerte. No hay nada que ofenda tanto a Dios como el orgullo y la suficiencia propia. Y eso es solemne, porque muchas veces consideramos más graves otros pecados visibles mientras toleramos en silencio una actitud de autosuficiencia espiritual. El orgullo es peligroso, precisamente porque puede esconderse detrás de una apariencia religiosa. Puede estar presente en el servicio, en la enseñanza, en la adoración, en la manera de hablar o incluso en la forma en que nos comparamos con otros. Por eso necesitamos pedirle a Dios que nos muestre nuestra verdadera condición, porque nadie vence el orgullo simplemente con esfuerzo humano. El orgullo no se desarma con disciplina externa. Se rinde solamente cuando el corazón se encuentra verdaderamente con Cristo. Si queremos aprender humildad, no basta con analizar nuestro orgullo. Necesitamos mirar a Jesús. En Lucas 22, versículo 27, Jesús dice algo profundamente conmovedor. Yo soy entre ustedes como el que sirve. ¡Qué declaración tan poderosa! El Rey del Universo, el Hijo de Dios, el Creador del cielo y de la tierra, se presenta no como el que exige ser servido, sino como el que sirve. Y Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 8 lleva esta verdad todavía más lejos. Allí vemos a Cristo humillándose, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está el contraste absoluto entre el orgullo y la humildad. El orgullo busca exaltarse. Cristo se humilló. El orgullo busca ser visto. Cristo eligió servir. El orgullo exige posición. Cristo descendió por amor. Y cuando contemplamos eso, nuestro corazón debería ser profundamente confrontado. Porque delante de la cruz toda grandeza humana se vuelve pequeña. Todo mérito personal pierde brillo. Todo intento de exaltarnos queda expuesto. La verdadera humildad no nace de pensar mal de nosotros mismos, nace de pensar más en Cristo que en nosotros mismos. Después de estudiar esta lección queda algo muy claro. El orgullo puede convertirse en uno de los mayores obstáculos en nuestra relación con Dios, porque mientras el corazón esté lleno de sí mismo, habrá poco espacio para la gracia, para la dependencia y para una comunión verdadera con el Señor. Pero también hemos visto que el camino de Dios sigue siendo el mismo, la humildad. La humildad del publicano que reconoce su pecado, la humildad de Moisés que se dejó formar, y sobre todo la humildad perfecta de Cristo que vino a servir y a entregar su vida por nosotros. Por eso la invitación hoy no es solamente detectar el orgullo en otros, sino a permitir que Dios examine nuestro propio corazón, a rendir el yo, a dejar de competir, a dejar de aparentar y a aprender de Jesús, porque al final la verdadera grandeza no está en ser exaltado por los hombres, sino en caminar humildemente con Dios. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en el video de esta semana. Si este video ha sido una bendición para ti, te invito a darle me gusta, así como invitarte a que te suscribas para que puedas estar al pendiente del contenido que estaremos subiendo al canal. Tenemos transmisión en vivo los días sábado de Escuela Sabática, Culto Divino y Sociedad de Jóvenes, así como estos resúmenes disponibles los días sábado a partir de las 4 p.m. hora del Centro de México. Gracias por ayudarnos a compartir estos contenidos y seguir llevando la palabra. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.